Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. ¿Se ve la pantalla, cierto? Ya, bueno, vamos a hablar sobre esto. Este artículo que me llamó mucho la atención se titula Vamos contra el enemigo y ya veremos después. Vamos a ver este artículo. Tiene que ver mucho con la nomenclatura, ¿eh? Con la nomenclatura soviética. Vamos a conversar sobre ello. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Dice que está. Vamos contra el enemigo. Ya, este es un artículo en la revista, en el portal web El Momento de México. ¿Ya? Esta es una columna de opinión. Lo firma una persona llamada Karkiev Rajaj. Rajaj. A ver, voy a pronunciarlo otra vez. Karkiev Rajaj. Rajaj. De. Es de Moscú, Rusia. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Vamos a conversarlo. Acá coloca las ideas fuerzas de su artículo de opinión. Detractores y contendientes de un líder impulsivo. Vamos a ver quién es ese líder impulsivo. Había que exterminar a la clase alta, media y los mujibs. Es decir, los propietarios de la tierra, los mujibs. Había que exterminarlos, dice. Orígenes judíos, o sea, de los jotas, los del posavasos en la cabeza, de la nueva nomenclatura. Ahí está. La nomenclatura es una camarilla. ¿Qué cosa es una camarilla? Um, es un grupo de tipos que, que se reúnen secretamente, ¿no? Llega un momento en el cual ya no puede ser tan secreto, pero se reúnen secretamente y terminan manejando todo el gobierno, o toda la asociación, o toda tu junta de propietarios, ¿no? De tal manera que los nombres que tú ves en las listas formales no son todos de la nomenclatura. Son los nombres que la nomenclatura ha colocado en la lista. Tú puedes ver ministros ahí, pero de ahí el hecho de que sea ministro no significa que sea el que tenga el poder. No, la nomenclatura es el poder real. Todo lo demás es el poder formal. La nomenclatura puede colocar un ministro en el gabinete y al final hasta el premier le obedece a ese ministro del gabinete. Porque formalmente hay una escala de poder, pero en la realidad la nomenclatura tiene el poder. Tiene el poder, es la que maneja todo, no necesita estar en todos los puestos a la vez. La nomenclatura coloca a la gente ahí, y esa gente le agradece a la nomenclatura. Termina su cargo y lo primero que hacen cuando terminan el cargo es llamar por teléfono. Aló, doctor, aló, ingeniero, aló, arquitecto, aló, señor, le agradezco mucho la confianza que tuvo en mí, bla, bla. Lo primero que hacen cuando terminan su cargo es llamar al que se deben ahí. No se deben por un concurso. Todo eso es formalidad nada más. El poder real está en la nomenclatura. Y ellos hasta el que se encuentra como espectador ahí en la junta de propietarios, ¿no? O en la junta de la asociación, el que está de espectador, ese maneja a todos los directivos que están ahí sentados. ¿Ya? Esa es la nomenclatura. Y eso es la nomenclatura soviética. Ellos manejaban todo el partido. Esos carguitos que tenían, aquí, está allá, esos cargos eran solamente nominales, la nomenclatura tenía el poder efectivo. Y acá dice, los orígenes jotas, o sea, judíos, de la nueva nomenclatura. Eso es la nomenclatura. La nomenclatura existe. Bueno, existió en la Unión Soviética. También debe existir en algunas otras sociedades. Bueno, esa nomenclatura soviética, ¿no? Porque el nombre es eslavo, esta nomenclatura no aparece en la Constitución soviética. Recién en la Constitución soviética aparece la palabra Partido Comunista, en el año 1936. Antes no existía esa palabra. Tuvieron que colocarlo porque no quedaba de otra. Ya todo el mundo se había dado cuenta que el poder estaba en el Partido Comunista. Pero cuando lo colocan, el poder ya no está en el Partido Comunista exactamente, está en una nomenclatura que maneja el Partido Comunista. Y la palabra nomenclatura no aparece en ninguna Constitución soviética, que son los que en verdad manejan. Es como que digamos que en la Constitución peruana, en las constituciones latinoamericanas no aparece pues la palabra oligarquía peruana.
Algo así, algo así. Bueno, otro punto, asegurar que el nacionalismo no se volviera contra ella. Y después habla del Holodomor, la gran hambruna de 1933 y 1934, el Holodomor. Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Ya que te he explicado cómo funciona todo esto, ¿no? Ahora pregúntate qué tan actual es esto, o quieren hacerlo. ¿Qué tan actual quieren hacer esto, o qué tan actual es esto que te voy a explicar? Muerto Vladimir Ilich Ulyanov, Vladimir Ilich Lenin, muerto Lenin, el 23 de enero de 1924, se especuló con que desde el principio, si judíos como Lev Davidovich Trotsky, o sea, Trotsky, y georgianos como Joseph Stalin expresaron su entusiasmo por luchar a favor de la revolución hasta el último suspiro. Joseph Stalin Dugashvili, acá falta el otro nombre de Stalin, ¿no? Es Dugashvili. Dugashvili es el hijo de judío, significa. Es un georgiano, es un judío georgiano. Trotsky también es otro judío. A eso se está refiriendo. Bueno, esto también lo pretendió llevar a cabo Félix Dzerzhinsky, aristócrata polaco y el primer director de la Checa, la policía política. O sea, la guardia pretoriana, ¿no? Lo que acá quieren, lo que en un país creo que se llama Diviag, no me acuerdo, creo que tiene un nombre parecido en un país. Esa es la policía política, lo que se llama la guardia pretoriana o la guardia genízara, una cosa así. Los que conocen la historia ya entenderán. Grigori Zinoviev, también judío, como otros jefes de la nomenclatura, habló tan pronto como en 1917 de la necesidad de aniquilar a varios millones de habitantes del Imperio Ruso, que a los comunistas les sobraban. Ojo, o sea, gente que les sobran a los comunistas. O sea, quieren reducir su población a un grupo, a un nivel que sea manejable. ¿Quiénes están en contra del tratado de la OMS? Muchos de ellos son países comunistas que todavía no están tecnologizados, pero necesitan gente. Están en contra del tratado. En cambio, en el Imperio Ruso, en la Rusia, en el Imperio Ruso, cuando se vuelve la Rusia soviética, allí la gente sobra. Para esta gente, para esta nomenclatura, la gente sobra. Hay full gente, ¿no? Pero en los regímenes actuales, comunistas o totalitarios, necesitan que haya más gente. ¿Por qué? Porque no están tecnologizados. ¿Entiendes? No están tecnologizados, necesitan más manos de obra. En cambio, esta Rusia, ya soviética, empezó a industrializarse, así que necesitaba menos manos de obra. O sea, la mano de obra necesaria para un sitio industrializado. Y había gente, mano de obra para un sitio agro, para un sitio agrícola, para un sitio de actividades primarias. Para full actividades primarias necesitas harta gente. Para industrializarse se necesita menos gente. Y para tecnologizarse se necesita aún mucho menos gente. ¿Se entiende la situación? Ya, estamos ahora tecnologizándonos. Las fábricas, las minas son automatizadas. Los campamentos de obreros, muchos de ellos son pueblos fantasmas. ¿Ya? ¿Ya? A eso se está refiriendo. Entonces, ellos están diciendo, estamos industrializando, lo cual sería ahora automatizar. Estamos industrializando y ya hay gente que está sobrando. Entonces, eso es lo que quiere decir. O sea, porque en cambio, los regímenes comunistas que se oponen al tratado de la OMS, que ya hemos tenido un foro, he hablado en el foro sobre estos temas, lo voy a colocar pronto, voy a colgar mi parte y también un comentario sobre ello, ¿no? Esos regímenes no están industrializados, así que necesitan gente. No les sobran personas porque no están industrializados, esos regímenes comunistas actuales, ¿no? Ya sé que te van a decir que el comunismo no existe, te están mintiendo, sí existe. Pero ellos siempre viven de mentir a la gente. El comunista, el izquierdoso vive de mentir a la gente, de decir, esto no existe, no existe. Sin embargo, lo imponen y lo aplican.
y buscan a imponerlo y buscan a aplicarlo, mientras te dicen que no existe. Hay al que se deje engañar. Bueno, vamos a seguir. Todas las persecuciones comunistas se centraron en los enemigos de la clase alta y media rusa y el campesinado propietario, los mujibs, para exterminarlos, hasta que con un poliburó igualmente dominado por georgianos, armenios y judíos, se lanzó contra los ucranianos ortodoxos como los ucranianos son ortodoxos como los rusos, durante el Holodomor, la gran hambruna provocada en 1933 y 1934. Politburo es el gabinete, ¿no? Buró son oficinas, buró, poli es político, oficinas políticas. Se está refiriendo a lo que sería un gabinete de ministros y otros funcionarios públicos de rango alto. Ese es el politburo, ¿no? Y el politburo obedecía a la nomenclatura de una forma fáctica, pero formalmente el politburo obedecía al partido. Y el partido obedecía a la nomenclatura. La nomenclatura no estaba mencionada en ningún lugar, pero fácticamente en los hechos era la que manejaba todo. Bueno, fue solo después cuando otras minorías, notablemente los tártaros, alemanes y chechenos, ojo, habla de los tártaros que están justamente en la zona de Tartaria, como se puede decir, están en la zona de Tartaria, que está en la zona de Uzbekistán, en el Asia Central por el Caspio, ¿no? Esos son los tártaros. Los alemanes están en el Volga, son colonos alemanes, creo que están en número de 10.000, 20.000, ¿no? Son los alemanes del Volga, en el río Volga de Rusia, ahí hay una colonia de alemanes. Y los chechenos que están en el Cáucaso. Creo que ya antes en otros vídeos de Realpolitik he mostrado los mapas. ¿No? Ya puedes entrar a otros vídeos de Realpolitik y vas a encontrar los mapas. También estoy colgando mapas en alta resolución. ¿Ya? En la página de Facebook de Realpolitik. Bueno, entonces acá está. Entonces acá dice, fue solo después cuando otras minorías, notablemente tártaros, alemanes y chechenos, sufrieron graves persecuciones debido a las sospechas de que podían ayudar a los invasores nazis. La obsesión número uno de Lenin y sus sucesores fue asegurarse que el nacionalismo ruso, en el fondo creador del Estado del que se habían apropiado, no se volviera contra ellos. Algo similar ocurrió con el sionismo, visto como un pecado grave muy pronto en un país donde había tantos judíos prominentes. Ahí está. ¿A qué se refiere? Habla del nacionalismo ruso. ¿Por qué? Los rusos eran como 80 millones. Los chechenos son 20.000 personas. Los alemanes son otros 20.000. Los tártaros son como 30.000. Y están todavía divididos todavía. En uzbecos, kazajos, en kirguises. Todavía están divididos. Hay un artículo en la revista de Estudios Políticos donde coloca los datos poblacionales de la época, justamente en esta época soviética. Y tú ves rusos, 80 millones, y abajo números chiquitos, que son todas esas nacionalidades. O sea, los rusos eran algo así como el 80 y tantos % de la población. Y los demás estaban esparcidos en las periferias rusas, en las Siberias, y vivían pues la mayoría en la edad de hierro. Todavía estaban en la edad de hierro. Estaban en eso, por eso pudieron expandirse los rusos con una rapidez tremenda, porque consiguieron nueva tecnología bélica. Y con eso se expandieron. Para entender eso, recomiendo el libro del doctor Kennedy sobre los imperios, sobre el nacimiento y ocaso de los imperios. Es un buen libro. Habla también sobre el imperio español, el oro que sacaron, también habla de eso. Entonces, eso es el nacionalismo ruso. Así se creó el Estado ruso, porque los rusos eran la mayoría poblacional. Los demás eran tribus esparcidas por ahí, nacionalidades esparcidas por ahí, ¿no? Que estaban en un estado tecnológico mucho menor que el pueblo ruso. Acá está. Es así, o sea, el pueblo ruso
podría volverse contra su propia nomenclatura cuando se dé cuenta de que los que están manejando en realidad Rusia no son rusos. Por eso Lenin y sus sucesores estaban psicoseados porque eso podía pasar. ¿Mm? Y dice, algo similar ocurrió con el sionismo, o sea, la corriente de los judíos de regresar a Sion, según ellos, ¿no? Dicen que son de ahí, no son de ahí. La raza judía, hebrea, ha desaparecido hace mucho tiempo. Quedan algunos resquicios en algunas aldeas chiquitas, justamente esparcidas por la India, Afganistán, por Asia Central, por la África, ¿no? Hay resquicios de ellos. Sí, pero si los juntas a todos no llenas una ciudad. A la justa llenas una villa, pero no una ciudad. No logras. Y menos una ciudad como la que se necesita ahí. No llenas nada, no llenas ni un condominio en Jerusalén si juntas todas esas tribus. Son pocos los que puede que sean judíos porque usan costumbres antiguas. Usan todavía esas costumbres. Puede que sean del pueblo original, pero son poquísimos y viven en aldeas bien pequeñas. Estos que vinieron a la Alija ahí por la declaración de Balfour, no son los del Nuevo Testamento, y no son los del Viejo Testamento, mucho menos. No lo son. El sionismo es un pecado grave muy pronto en un país donde había tantos judíos prominentes. Sí, en un pecado, donde había tantos judíos prominentes. ¿Por qué? Porque justamente los judíos tenían una zona donde podían moverse, que está entre el Báltico y el Mar Negro. Hay una franja ahí, y ahí ellos podían moverse. Había como sitios donde hay hasta 14% de ellos, de población. Entonces, allí podían moverse, pero no podían salir ni a un lado de la franja ni al otro lado de la franja, pero sí adentro sí podían moverse. Y justamente esa zona entre el Báltico y el Mar Negro es la zona altamente comercial, donde podían tener full billete. Y ahí se les permitió vivir. No estaba nada mal. Había full billete para ellos. Por eso y había, por lo tanto, full impuestos. Por eso se les colocó en esa franja, para que ahí hagan la plata y paguen el tributo. Eso es. Y decir sionismo ahí, o sea que ya se iban a regresar, entre comillas, se iban a regresar, según ellos, a su tierra original. No es su tierra original. Se iban a regresar ahí como que era mal visto, ¿no? Que había muchos judíos con plata. O sea, te vas a quedar sin este pueblo que está haciendo la plata en tu país. Se van a ir todavía. ¿Quién va a hacer la plata? Por eso era mal visto el sionismo, porque significaba que el, el J, el J con dinero, se iba a regresar, entre comillas, al lugar de sus ancestros, ¿no? Entre comillas, no tenían ancestros ahí, no tienen nada que ver con el Nuevo ni el Viejo Testamento, los que estaban ahí, en esa franja de Rusa, entre el Mar Báltico y el Mar Negro, no tenían nada que ver con el Nuevo y Viejo Testamento, nada que ver con la gente de ahí. Pero que digan sionismo y se vayan allá al sur, ahí a la zona de Abraham, significa que te vas a quedar sin los que te pagan el buen tributo, ¿no? Por eso era mal visto. Ya, bueno, entonces estoy explicando cada párrafo, ¿no? Muchos de ellos no pudieron evitar la sospecha de tener doble filiación, muchos de los Jotas, vamos a decirles Jotas, ¿ya? No pudieron evitar la sospecha de tener doble filiación. Ello explica por qué la Unión Soviética, que tanto apoyó la independencia de Israel en 1948, pronto cambió de parecer y se volvió hostil, porque estaba perdiendo a sus tipos que hacían más billete y por lo tanto pagaba más impuestos. Estaba perdiendo su coto tributario, su coto de casa tributaria, estaba perdiéndolo. Por eso la Unión Soviética, que apoyó la independencia, pronto cambió de parecer. ¿Por qué apoyó la independencia? Porque la nomenclatura estaba lleno de jotas. Pero esos jotas después se dieron cuenta, ¿no? Estoy metiendo autogol si hago esto, ¿no? Entonces tuvo que cambiar de parecer cuando se dio cuenta de que se iba a quedar sin aportantes. Otros nacionalismos, sin embargo, fueron fomentados como contrapeso. La República Soviética de Kazajstán recibió numerosas regiones de mayoría rusa,
que todavía formaban el arco norte de su territorio. ¿Por qué? Porque Kazajstán no es exactamente Kazajstán. O sea, los soviéticos hicieron una ingeniería social con esos estados y les dieron regalos, les dieron anexiones de territorios que no tenían nada que ver con ellos. Solamente son nombres, son temas administrativos. Es propio de todo imperio. Los romanos colocaban Acaya, pero los griegos también vivían más arriba, así Acaya, ¿no? O sea, colocaban esos nombres los romanos a sus provincias. Colocaban nombres emblemáticos a sus provincias. Pero en verdad había más tribus viviendo ahí. Había más nacionalidades viviendo ahí. Los romanos entran a Jerusalén. Ya hemos hablado también de eso aquí, cuando hablamos de la tumba de Jesús. Entran a Jerusalén y cambian todo de nombre, borran todo. Esto va a ser una ciudad puramente romana, hasta se va a hablar latín, nada de hablar otro idioma. Latín se habla aquí en Jerusalén. Ya no se va a llamar Jerusalén, sino ahí la capitalina, ¿no? Y ya no se va a llamar nada de eso, se va a llamar Filistea. Palestina. Así se va a llamar, ¿no? Y le ponen un nombre ahí. Igual hacían los rusos, le ponían un nombre ahí. Y le agregaban provincias que no tenían nada que ver con el nombre de esa república soviética, ¿no? De ese país, ¿no? Igual hicieron con Ucrania, le pusieron nombre Ucrania ya. Así se llamaba Ucrania. Y le agregaban provincias que no tenían nada que ver con Ucrania. Pero a esa zona llamada Ucrania le agregaban provincias así, que no tenían ninguna relación con ellos. Solamente estaban haciendo ingeniería social e ingeniería administrativa para controlar a la población. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? No es que lo que tiene Ucrania sea de Ucrania, no. Simplemente hubo temas administrativos, dinámica de poblaciones manejados por la nomenclatura rusa para crear una república. Y le pusieron nombre a lo más emblemático. Esto lo llamas Ucrania, ya. Esto llámalo Kazajstán, ya. Pero esa provincia que vamos a anexarle no tiene nada que ver con Kazajistán. Sí, pero hay que controlarlos mejor, pues. Además necesitamos un peso ruso ahí para que vigilen por nosotros, ¿no? Era como una especie de mitimáis en el Imperio Inca, ¿no? Algo así. Necesitamos también rusos en esta provincia para que vigilen por nosotros. Eso es lo que pasa también en Ucrania. No es como quieren decirlo, no es como lo quieren hacer ver. Ya hemos hablado aquí de Ucrania. No es como lo quieren hacer ver, es como lo está explicando acá. La República Soviética de los kazajos, que son túrquicos, ya hemos hablado también del origen de los túrquicos, de los coreanos y los japoneses, que tienen un mismo origen. Ya hemos hablado de eso. Y no tiene nada que ver con los rusos. Ya hemos hablado de eso acá. La República Soviética de Kazajstán, de los kazajos, ¿no?, que son turcos, de raza turca, recibió numerosas regiones de mayoría rusa, que todavía forman el arco norte de su territorio. Y Ucrania, pues, recibió el arco oriental, de mayoría rusa. Pero no tiene nada que ver con ese país. Ya lo vamos entendiendo, ¿no? Ya, esto es lo que pasa. Acá está. Ucrania recibió primero el Donbass ruso y cosaco desde al menos el siglo XVIII, y luego la Crimea, que Lenin originalmente había dejado bajo la jurisdicción de la República Soviética Rusa. A Georgia le tocaron Abjasia y Osetia del Sur, que habían sido parte del reino georgiano medieval, y Bielorrusia prácticamente se inventó de la nada. O sea, claro, Rusia no era un país, simplemente los rusos crearon ahí. ¿Y cómo llamamos a esto? ¿Cómo llamamos a esta parte de la frontera rusa con los europeos? Llámalo Rusia Blanca, llámalo. Ya, Rusia Blanca, ya. ¿Cómo es? Bielorrusia, Rusia Blanca. Listo. Se inventó de la nada Bielorrusia. Ya, es un país, listo. Así, ¿verdad? No, nunca fue un país. Es una jurisdicción soviética. Es como una región, ¿no? Los soviéticos crearon esas regiones. Esas regiones le llamaban repúblicas soviéticas. Y había varios rangos de repúblicas soviéticas, varios rangos de repúblicas. La república menor, la república mayor, la república supermayor, la república mayor, la república media, la república pequeña y la república superpequeña. Eran rangos de repúblicas dentro de una misma república. Esa república de Kazajstán tenía también otras repúblicas más, de menor rango.
Y esas repúblicas tenían a su vez otras repúblicas de mucho menor rango, ¿no? Esa es una anarquía administrativa, pero era necesario para que haya orden en el caos. Los que ya entienden sobre los Illuminati ya entienden, orden en el caos. Así funcionaba la Constitución soviética. Es algo parecido como funciona la Constitución estadounidense. Funciona algo, de un modo algo muy parecido a la Constitución soviética. También, aunque no lo quieran aceptar, pero es parte de tener un imperio enorme. Tienes que trabajar así. Bueno, yo soy constitucionalista, así que entiendo esta parte, ¿no? Solo que no se habla mucho de eso, porque lo que se busca es ideologizar a la gente para que se enfrente este con este, ¿no? Pero en verdad, la Constitución norteamericana tiene los mismos parámetros que la Constitución soviética. Me refiero a la división administrativa. También existe esas jurisdicciones especiales. En cambio, la Constitución peruana no tiene jurisdicciones especiales. Simplemente es algo sencillo. Estado, ¿no? Estado con un gobierno central, regiones, municipios provinciales, municipios distritales. Listo. Y ahí ya, dentro de esas jurisdicciones territoriales, ya se encajan las ciudades, se encajan las villas, los caseríos, distintos caseríos, las metrópolis. Listo. Ahí en ese territorio. Ya. Así sencillo. Pero acá no, pues acá es un poco más complicado, como te acabo de explicar, ¿no? En Estados Unidos también es más complicado, ¿no? Más complicado. Ese territorio está bajo el dominio de una ciudad. Listo. Pero al otro lado son solamente territorios nada más, los condados. Los condados no están bajo el control de una ciudad, acá sí. ¿Te das cuenta? Aquí sí y acá no. Bueno, entonces vamos a seguir. Lenin jamás confió en que los rusos fueran buen material para hacer la revolución mundial con la que soñaba, porque había nacionalismo ahí. Cuando murió en enero de 1924, su principal objetivo era llevar el comunismo a Alemania, que consideraba una tierra mucho más fértil para que creciera la semilla internacionalista. Esta semilla globalista que tanto se riega en Davos, Suiza, cada año. En Davos, Suiza, están las empresas, las corporaciones de la élite globalista Illuminati. Entonces, eso sería Davos, Suiza, la semilla globalista. Es decir, panalizar el mundo, es panalizarlo, o sea, panales, hexágonos, grafeno, cuarzo en su momento. De eso también hablamos aquí en Real Biopolítica. Davos es la sede del foro de Davos. Ese foro de Davos, o el Foro Económico Mundial, es la unión de varias empresas corporatocráticas que responden, toda esta gama de empresas que son